Últimamente hemos estado estudiando mucho sobre interpretación, sobre las cosas, qué es lo que quiere decir la Biblia. Y pocas veces nos detenemos a ver si las cosas son ciertas o no. Leemos muchas veces algunas cosas de la Biblia. Nos enseñan muchísimas cosas, pero ¿cuántas veces se han detenido a ver si esto es verdad? Y sobre todo las cosas que nos gustan. Yo hace unos días, ya unos meses, les comentaba que yo tenía miedo a veces de compartir porque quería ser popular, quería que mis predicaciones tuvieran muchas vistas y me llegó ese momento, ¿no? No debería de haber llegado, pero llegó. Y cuando me di cuenta que estaban enredado en eso, dije, ¿por qué? Y es que a veces nos cuesta salirnos, como les decía, de nuestra zona de confort. Y aquí los voy a confrontar precisamente a eso. Y a escuchar no lo que quieren oír, sino lo que Dios les quiere decir. Si están dispuestos, bienvenidos. Si no están dispuestos, también bienvenidos. Pero igual y les recomiendo que tomen otra predicación. Aquí lo interesante es, ¿me quieren escuchar a mí o quieren escuchar a Dios? Y eso es lo que vamos a hacer. Hace poco les comentaba de que no crean lo que yo les digo. Y es una cosa de cualquier predicador, cualquier pastor, cualquier maestro de la Escritura. No debe de ser su palabra ley. Debemos ir a la Escritura, que la Escritura nos diga qué es lo que significa. Por ejemplo, ahorita hay cantos muy bonitos, pero que nada más suenan bonito. Pues el pastor tiene una frase de que está bonito, me entretiene, pero hasta ahí. Y de producciones de música muy padres y todo, pero realmente no está transmitiendo nada. O vas a un concierto cristiano, con un artista cristiano, y estuvo muy padre, muy emotivo, las luces, pero no transmitió nada. No quiere decir que sean todos y que todos los cantantes sean así. El detalle aquí es de que nosotros lo estamos evaluando, nos estamos dejando llevar por nuestras emociones. Y yo sé que lo que les voy a predicar ahorita lo han escuchado muchas veces. Algunos hasta se lo saben de memoria. Pero muy a propósito les cambio las versiones de la Escritura para que no empiecen a repetirlas. ¿Por qué? Porque con eso ya lo hacen en automático y ya no están meditando cada una de las palabras. Uno de los métodos de predicación es tratar de sacarlos de que repitan las cosas, sino que realmente pongan atención. En algunas congregaciones se les exige a cada uno de los participantes que traigan un lápiz y un papel para que anoten. ¿Por qué? Porque eso significa que realmente vienen a poner atención, a tomar notas. Hay unos que nomás vienen a oír y se acabó. Y hay otros que realmente quieren meditar las cosas. Yo no quiero ponerme en ese papel ni tampoco les digo que no, pero sí les digo que abran su corazón a lo que Dios les quiere decir. Si estamos dispuestos a hacer eso, pues Dios nos va a hablar. De nuevo, pese a quien esté aquí y pese a lo que a lo mejor digan acá. Lo que sí les digo, por ahí alguien decía, es que alguien está trayendo nueva doctrina. Y cuando escuché eso la primera vez, ya tiene como unos 5 años que escuché eso, me llamó mucho la atención, nueva doctrina. Me puse a analizar lo que decían, dije, a lo mejor hay algo que no entendí y se me escapó toda la predicación. Lo empecé a meditar y me di cuenta que no era nueva doctrina, sino que era lo que siempre Dios quiso decirnos desde un principio. Si alguien trae una nueva doctrina, cuidado,
porque la Biblia dice que la palabra de Dios no cambia, ni va a cambiar. Desde el principio de creación del mundo hasta que se termine el mundo, siempre va a ser la palabra igual. Si trae nueva doctrina, entonces sí tenemos que tener problemas. Y les digo, muchas veces no es nueva doctrina, sino es de que por fin estamos entendiendo lo que Dios nos quiso decir. ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Por quién me lo diga el que está enfrente? No, porque yo voy a ir a la palabra y lo voy a escudriñar. Y ahorita van a ver, les voy a dar 3 tips para eso. ¿Ok? Una historia. Normalmente todas las Biblias lo titulan de esta manera. Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Y yo no voy a hablar tanto de eso. De hecho, de toda la historia solamente voy a tomar unos versículos. Ya los demás los pueden leer en su casa. Marcos 10:35 al 40 dice lo siguiente. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es su petición?, preguntó él. Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Fíjense la respuesta de estos 2 muchachillos. Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero aquí viene lo interesante. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Y después sigue hablando del servicio y normalmente se enfocan en la palabra de que quien quiera ser el mayor, que sirva. Y sonaría un poco contradictorio a lo que nos han enseñado normalmente. Normalmente tú, para ser el mayor es porque te van a servir. ¿Quién es el que manda todo? Pues el jefe, el que tiene mayor rango, ¿no? En donde quiera, en empresas, en donde debería de ser. En el reino de los cielos debería de ser lo mismo. Recordatorio rápido: Jesús, el ser más poderoso del universo, creador de todo, lavó los pies de sus discípulos. De los 12 que sabía que lo iban a dejar solo cuando se enfrentara, lo que está diciendo, el sufrimiento que iba a pasar. De uno que no le iba a creer cuando resucitaran, pese a que ya les había dicho varias veces que iba a resucitar. Y que le dijo: hasta no ver, no creer. A uno que lo negó 3 veces y de la manera más fea que se puede hacer. 3 veces lo negó. Y lo peor, al cuate que lo vendió, como si fuera un esclavo. Le lavó los pies. Entonces se acordarán de esa enseñanza, pero normalmente ese trabajo estaba para el más sirviente más bajo rango. El sirviente más insignificante, por así decirlo. Y Jesús lo hizo. Desgraciadamente, en el cristianismo he visto mucho esa parte. Y podría decir estos pastores acá, pero yo también me tocó hacerlo. De que me sirvieran los edecanes porque yo era el de la alabanza, porque yo iba a predicar. Solo una vez he visto a un pastor sirviendo las mesas, sentándose hasta el último y esperando a que todos estén atendidos. Y aún así se paraba cada rato a atender a sus congregantes. Solamente lo he visto una sola vez. Y dije: híjole, creo que no hemos aprendido nada. Y la mayoría volvemos a caer en eso. Pero no me voy a enfocar mucho. Si quieren leerlo, lean los siguientes 5 versículos. Del 41 al 45 y van a encontrar esa enseñanza. Pero aquí me llama la atención que sigue otra historia.
y sobre todo de que a estos muchachos, conocidos como los hijos del trueno, ya les habían enseñado sobre la humildad. Capítulos antes, Jesús les había enseñado lo que era ser humilde. Y creo que no habían entendido nada. Ahora, me encanta esta versión porque dice esto. Maestro, queremos que nos hagas un favor. Llegaron pidiendo, exigiendo, y todavía Jesús les da así como que, bueno, a ver, díganme. Aunque ella conocía seguramente las peticiones de su corazón, lo que tenían en su corazón. Y la petición es la que ya acabamos de leer. Queremos que nos des un lugar privilegiado. ¿O no es un lugar privilegiado? ¿Cuántos de nosotros nos gusta estar en lugares privilegiados? En los cines hay zonas VIP, en conciertos, es más, en los bancos hay filas VIP, ¿no? Te cobran una mensualidad y tienes derecho a ciertas cosas, o si tienes cierta cantidad de dinero, te dan una tarjetita. En los aeropuertos, hasta en los autobuses. Es más, a veces hasta en el pecero, ¿no? O sea, siempre hay zonas VIP y es la que querían ellos dos. Lo interesante fue la respuesta de Jesús de que diciéndoles no saben lo que piden. Y me imagino la expresión de Jesús al decirlo así como que ¿es en serio lo que estás pidiendo? Y lo más interesante fue esta situación. Cuando les dijo que si se atrevían a eso, les dijeron inmediatamente ¿qué? Claro que sí. Podemos. Y si yo les preguntara ahorita, ¿ustedes también podrían pasar esa copa de sufrimiento? Si les preguntara a Jesús, ¿qué contestarían? Luego, claro que sí. O tuviéramos tantito cuidado para responder eso y meditaríamos bien la situación. Vámonos más allá. Antes de hacer una petición como estos muchachotes, mejor hubiera pensado, ¿realmente voy a querer hacerlo? O sea, ¿realmente voy a querer esa posición? Porque lo que pensamos son en los privilegios, pero no pensamos en las obligaciones, que es estar en ese lugar. Ah, ¿verdad? Ya cambió la cosa, ¿verdad? Cuando uno del organigrama no hace su función, todo se cae y se pierden todos los privilegios. Y es la situación. ¿Cómo contestaríamos ante esa pregunta? Ante esa situación. ¿Haríamos lo mismo que ellos? Ahora, todavía Jesús añade esto de que es cierto. O sea, él sabía, van a pasar sobre eso. Pero recordemos qué pasó cuando llegó la primera gran prueba, que fue cuando aprendieron a Jesús. Ellos dijeron, sí, yo dije que iba a estar en la copa y aquí estoy enfrente. Encarcélenme a mí también porque yo sigo al Nazareno. No, ¿verdad? Y fueron corriendo. Y en más de ellos no se habla mucho después. Aunque sabemos que sí, efectivamente, también fueron mártires y los asesinaron por predicar el Evangelio. Sin embargo, esa respuestita estuvo interesante. Pero también les dice Jesús que solamente Dios prepara esos lugares. Y de aquí hay muchas gentes sacan enseñanzas interesantes y que quién sabe si tengan razón, pero no nos vamos a meter en eso. Lo importante aquí era de que sí van a pasarlo, pero a mí no me corresponde decir eso. No les prometió nada, ni los descartó. Sin embargo, la actitud con la que vinieron sí le llamó la atención a Jesús. Ahora, en otras versiones dicen otras palabras, pero este relato está en los demás evangelios, por lo menos en Mateo. No sé si Marcos le tenía, el escritor de evangelio, le tenía como que tirria a estos dos hijos del trueno. ¿Por qué les digo esto?
Porque Mateo le echa la culpa, pero a su mamá. Si su mamá fue la que hizo y hizo la petición. Y podrían decir, pues se está contradiciendo la Biblia. No, lo que pasa es que si leen el relato de Mateo, se van a dar cuenta de que también ellos estaban en contubernio. Quizá les dio como que pena y les dijo, mamá, ve tú, ¿no? Y si nos ponemos a analizar la genealogía y todo de Jesús, podremos deducir de que quizá ellos dos eran primos de Jesús. Entonces, por la familiaridad, como que dijeron, pues es el momento. Vamos a pedirle, al cabo somos familia, ¿no? Que está muy de moda esa frase por una película. Pero es interesante eso, ¿no? En primera que se mencionan 2 evangelios. Pero de que los dos querían eso, lo querían. ¿Por qué? Porque el relato ahí cuando habla de la mamá, inmediatamente cuando dice, no van a poder beber la copa, luego ellos salen y claro que sí podemos. Entonces lo sabían y lo querían. Sea como hubiera sido, de todos modos ellos dos estaban en eso. Digo, no sé si Marcos le tenía un poquito más de carrilla a ellos dos, pero bueno. Lo importante es cómo llegaron a pedir las cosas. Y les digo, inmediatamente hay otra historia que también está en los evangelios, en el evangelio de Mateo, y habla de un cuate que se llama Bartimeo. Nada más como dato cultural, Bartimeo significa hijo de Timeo. La palabra bar en el griego significa hijo de. Entonces, Bartimeo es hijo de Timeo. ¿Por qué se dice esto? Es interesante. Estúdienlo. Vale la pena sacarla ahí. No me voy a meter en eso. Pero tiene una connotación muy interesante si se ponen a estudiar eso de Bartimeo. Y pueden sacar algunas cosas extras para otras escrituras que tienen este prefijo. ¿Ok? Pero bueno, esto se encuentra en Marcos 10 del 46 al 52 y también se encuentra en Mateo 20, 29. Vamos a ver la parte de Marcos, vamos a seguir la historia. Esto es inmediatamente. Ahora, Jesús se dirigía a Jerusalén. Y en el camino tenían que pasar por una ciudad llamada, todos la conocemos. ¿Alguien se acuerda qué ciudad era? ¿No? Antes de Jerusalén. Una que marcharon y que la derribaron. Jericó. Y aquí también hay un rollo en cuanto a si estaban en Jericó, cerca de Jericó o dónde estaban. ¿Por qué? Porque Mateo dice que estaban a las afueras de Jericó y aquí vamos a ver que van a llegar a Jericó. Realmente dónde estaban podría ser debatible. Muchos podemos decir que estamos en las afueras de la Ciudad de México o que estamos ya en el Estado de México. ¿Me explico? O en esa zona donde no saben si es de allá o de acá, ¿no? ¿Quién sabe? Podría haber sido ahí, realmente también es lo que es poco. A lo que voy con esto, no era el lugar a donde Jesús iba a ir. Él se dirigía a otro lado, se dirigía a Jerusalén, pero tenía que pasar por ahí. De hecho, es la única vez que se registra que Jesús estuvo en ese lugar. Porque esto es importante, ténganlo presente. Ahorita vamos a ver por qué les los comento. Vamos a leer la historia de Bartimeo. Dice, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo, y esta palabra a veces es medio fuerte, pero también tiene mucho que ver. Ténganla en cuenta. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, lo que les contaba, estaba sentado junto al camino. Esto también es importante. Estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate. Le dijeron, vamos, él te llama.
Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto. Esto también es interesante, ¿no? Pero bueno, y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, rabí significa maestro, ¿ok? Dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús les dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. ¿Qué podemos ver de todo esto? La primera, ¿en qué manera llegó Bartimeo con Jesús? Pidiendo misericordia. ¿Cómo llegaron los anteriores, los hijos del trueno? Exigiendo. Uno pidió misericordia y el otro exigió. Cosas muy diferentes. Las posturas son bastante diferentes. Y podemos analizar cada una de las palabras y todo lo que les acabo de decir tiene sentido, pero hay una frase en la que quiero centrarme. Es en esto. Ten misericordia de mí. Ahora, les había dicho que Jesús ya les había enseñado a los discípulos humildad. Ya había trabajado con ellos sobre eso. Aquí estamos hablando del mejor maestro que pudiera alguien tener, que fue Jesús. El mejor maestro, no un predicador, no un erudito, no. El mejor maestro que pudieran tener es Jesucristo. Y parece que no habían entendido nada porque vienen a pedir algo que pues, obviamente es totalmente fuera de lo que Jesús les había enseñado. Y Bartimeo llega con una actitud diferente. Él no había recibido una instrucción de Jesús. Al ser ciego, pues no había escuchado la escritura. Leído la escritura. Lo más seguro es que ni siquiera había ido con algún rabí para que le enseñara. Quizá escuchó la Biblia, lo que había en aquel entonces, no lo sabemos, pero era muy complicado esa situación. Si hoy en día es complicado que un ciego pueda estudiar, imagínense en aquel entonces. Aparte de que toda la carga de la manutención de ellos recaería en la generosidad. No había forma de que trabajara. Por eso estaba a la orilla pidiendo. Sin embargo, empieza a escuchar rumores de que viene alguien que sanaba. Seguramente empezó a oír los cuchicheos de la gente. Ahí viene Jesús, ahí viene el que sana. Ahí viene la persona que hace los milagros que tanto nos han hablado. Recuerden que Jesús no había estado nunca en Jericó. Pero ¿por qué llega Bartimeo con una actitud honesta y dice, ten misericordia de mí? Aquí es algo que va a sonar un poquito interesante, pero seguramente es porque Bartimeo, al ser un mendigo, estaba acostumbrado a pedir misericordia. Tenía otra actitud. Vimos que los hijos del trueno posiblemente eran familiares de Jesús y llegaron muy altivitos, pidiendo algo que, pues, a las luces nadie podía tener. Y una de las cosas más interesantes de esto que acabamos de leer de Bartimeo es que, ¿cómo llegaron ellos pidiendo? Llegaron, queremos pedirte un favor. Y aquí él nunca pidió, nada más dijo, ten misericordia de mí. No le dijo, quiero ver. Sino que esperó a que Jesús le preguntara, ¿no? Esperó a que Jesús le preguntara, ¿qué es lo que quieres? Y aquí les tengo una pequeña reflexión y algo que debemos analizar siempre. Y es esto, la oración no es hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. La oración no es hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. La oración no es donde nosotros controlamos a Dios. Eso suena hasta ridículo si nos ponemos a analizarlo poquito. Es donde accedemos a su misericordia.
no es para hacer que Dios haga las cosas. Los primeros llegaron pidiendo algo para ellos y el otro simplemente pidió misericordia. Dentro de esa misericordia no sabíamos si le iba a responder. A muchos nada más les dijo, tus pecados son perdonados y no los iba a sanar. Si se repetía ese patrón, posiblemente a algunos solamente les perdonó los pecados. Y nosotros diríamos, híjole, y estoy especulando obviamente porque no hay algo así, pero por el actuar de Jesús podremos deducir que posiblemente así pasó. Algunos, y sí está registrado, solo los sanó, pero no los libró de sus pecados. Algunos malagradecidos ni siquiera regresaron y pues no tuvieron redención. Tuvieron su sanidad, vientos, pero ¿y su vida eterna? ¿Se dan cuenta la diferencia total de las peticiones? Y ahora, de nuevo, los discípulos habían tenido al mejor maestro. Bartimeo, les digo, a lo mejor ni siquiera había escuchado la Escritura. Siempre queremos que se haga nuestra voluntad, estar en bienestar, tener buenas posiciones, tener dinero, en fin, muchas cosas. Y les voy a decir algo que a lo mejor parece contradictorio. Si nosotros pedimos nuestro bienestar, estamos frenando tener una vida en abundancia. Bartimeo supo cómo llegarlo y cómo llegar a tener una vida en abundancia. ¿A poco tuvo Bartimeo dinero después? Lo más seguro es que no. No lo sabemos. Pero él encontró algo más allá que el dinero. Y ahorita vamos a ver que va a llegar un punto que nos va a confrontar con Bartimeo muy fuerte. Y la pregunta que les hice, ¿cómo es posible que Bartimeo supo qué hacer y no los discípulos, que ya habían sido instruidos en esto? Lo que les decía, el ciego Bartimeo ya tenía experiencia en pedir misericordia. Y lo más interesante, y Jesús lo dijo, uno sí sabía lo que quería, lo que estaba pidiendo. Los discípulos claramente, y lo dijo Jesús, no saben lo que piden. A Bartimeo nunca le dijo eso, ¿verdad? Bartimeo sí sabía lo que estaba pidiendo. ¿Y estaba pidiendo qué? Misericordia. Ahora, Jesús les dio el lugar de honor a estos muchachos, los hijos del trueno. Y a lo mejor si hubiera estado en sus posibilidades se lo hubiera dado. Pero dijo, mi Padre, o sea, ese Dios, es el que se carga de eso. Y a lo mejor nosotros, si hubiéramos estado en el lugar de Jesús, hubiéramos dicho, pues en el siguiente nivel a lo mejor te puedes sentar, ¿no? Sin embargo, a Bartimeo sí se le dio lo que quería. Sí se cumplió su petición. Y aquí la pregunta directa que les hago es esta. ¿La misericordia de Jesús es suficiente para mí? ¿O no nos basta con la misericordia de Jesús? Queremos algo más. Una de las cosas que debemos de tener en mente es de que Jesús nunca rechaza dar misericordia. Pero muchas peticiones que no tienen nada que ver, ni siquiera las contesto. Porque es algo que en teoría ya deberíamos de saber. Por eso mi insistencia de siempre, leamos la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a saber qué conviene y qué no. Qué es lo que realmente deberíamos de estar pidiendo y qué no. Los discípulos querían usar a Jesús para su grandeza, para su beneficio. Ellos dos buscaban un lugar privilegiado. Bartimeo solamente pidió compasión. En otras versiones no dice misericordia, dice ten compasión de mí.
Lo que estaba pidiendo era compasión, misericordia, solamente. Ahora, aquí viene algo, y es lo más fuerte, y es lo que quiero que pongan mucha atención. ¿Hay alguna pregunta más difícil de contestar que esta? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Jesús le estaba extendiendo un cheque en blanco a Bartimeo. ¿Nunca se habían puesto a ver eso? Bartimeo pidió misericordia. Jesús lo escuchó y le dijo, a ver, ven. Y si se acuerdan de las palabras que le decían las personas, primero lo querían callar. Pero después de que Jesús dijo, a ver, tráiganlo, le dice, ánimo, Él te llama. O sea, ya así como que, wow, o sea, sí te atendió. Ven. Y que de un salto fue inmediatamente. Atendió la voz del Maestro. Atendió la voz de Jesús. Llega y lo primero que le pregunta a Jesús es esto. ¿Qué quieres? 3 veces narra que le gritó, ten misericordia de mí. En Mateo habla que eran 2. Posiblemente eran 2. ¿Por qué no se menciona aquí? Porque se centró Marcos más bien en el que hizo la petición. Pero lo importante fue aquí que Jesús les pregunta esto. ¿Qué quieres? ¿Qué harían ustedes si les pregunta a Jesús, ¿qué quieres? Si les extendiera un cheque en blanco, ¿qué harían ustedes? Ahora, fuera de la presencia de Dios, nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Cuánto hay que pagar mañana? Si ya se viene la mensualidad, el corte de la tarjeta, la luz, el teléfono, el gas, ya sube la tortilla, mi sueldo, ya se viene el reparto de utilidades. Bueno, ya fueron el reparto de utilidades, pero se viene el aguinaldo. Y a lo mejor no nos dan porque no hubo. Y tanta cosa que podríamos decir. Tenemos un chorro de necesidades. ¿Qué harían ustedes si les pregunta qué quieres, Jesús? También la mayoría de nosotros tenemos problemas de salud. Algunos más fuertes que otros, otros más leves. Pero todos tenemos problemas de salud. Algunos por consecuencia del bichito ese de moda y otros porque hay muchas situaciones. Otros también necesitamos sanidad, pero interior. Necesitamos ser sanos de remordimiento de algunas otras cosas. Y sabemos exactamente qué necesitamos. ¿Qué le pedirías tú? Si Jesús viene con tu cheque en blanco y te dice, ¿qué quieres? Les voy a contar algo que me pasó en estos días. Y de esas cosas raras y extrañas en las que en el que Dios hace algo raro. Venía de dejar a Noemí en su trabajo y venía manejando y venía escuchando una predicación. Más un podcast que una predicación, pero bueno. Y de repente siento la presencia de Dios. Y llega y me dice, ¿qué quieres? No supe qué decir, inmediatamente empecé a llorar por sentir la presencia de Dios. Dentro de todo, sinceramente, había estado pensando en algunas cosas que se estaban complicando en cuestión de dinero, en cuestión de trabajo. Y decía, híjole, ¿cómo le voy a hacer? No sé, confiaba en Dios, pero siempre sabes que tienes ahí el gusanito de que ya se viene fin de mes, ya se vienen los cortes famosos y ya llegó el avisito del banco de que
tienes 4 días para pagar tanto, ¿no? Ya se había llegado a esa situación. Y aunque quizás sí lo alcanzaba, decía, ¿y qué voy a hacer para el fin? En la economía de nosotros de la casa, normalmente el fin de mes es el día en que no, las temporadas en las que no tenemos nada de dinero. Y de repente viene Dios y me pregunta, ¿qué quieres? Mis necesidades las tenía presente. Tengo problemas con mis pulmones porque no puedo ni siquiera cantar. No lo dan, mis pulmones no lo dan. Tengo también algunas cosillas anímicas que tengo que sanar, que Dios ha estado trabajando conmigo. Y te podría empezar a decir mi lista y dirás, caray. Y llega Dios y te dice, ¿qué quieres? Ahora, ¿Dios conoce mis necesidades? Y a lo mejor está mejor que yo. ¿Sabe cómo cubrirlas? También. ¿Tiene el poder para hacerlas? Obvio. Y en ese momento hace lo que le hizo Bartimeo, me extiende un cheque en blanco y me dice, ¿qué quieres? Pero no sé si se dieron cuenta que les dije algo importante. Antes de que llegara la pregunta, fui lleno del Espíritu de Dios. Sentí la presencia de Dios. Y lo único que pude responder, porque ni siquiera podía articular una palabra ni nada. Qué bueno que venía solo y con el cubrebocas no se veía que estaba llorando tanto. Rara vez ven los ojos de la gente. Hace poco que se lo conté a Noemí, no pude ni siquiera decírselo sin llorar. Ahorita ya un poquito más tranquilo, aunque se me quiebra la voz. Cuando me hizo esa pregunta, lo único que pude responder es, no quiero apartarme de tu presencia. Porque cuando estás en la presencia de Dios, nada más te importa. No te importan tus necesidades, no te importa tu enfermedad, no te importa absolutamente nada. Cuando estás en la presencia de Dios, no te importa nada más. Y entonces ahora pude entender a David que en las peores situaciones que tuvo, si bien hacía peticiones y todo, lo que más le pedía es que no se apartara de su presencia. Decía que un día es mejor que 1000 fuera de su presencia. Quería estar con él. ¿Qué hizo Bartimeo? Después de que recibió lo que quería, le siguió. Si ustedes se dan cuenta, Bartimeo estaba a las orillas del camino para esperar recibir misericordia. Después de que la recibió, ¿qué hizo? Lo siguió. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos lo que queremos? Ahora, Bartimeo pidió ser sanado y todos necesitamos un tipo de sanidad. Jesús le dijo algo muy interesante que podríamos simplemente aquí pasar 1 hora analizando esta frase. Tu fe te ha sanado. ¿Cómo es eso? ¿Por qué les digo esto de la presencia? Para que vean que soy bien espiritual, ¿no? Porque ya he pasado por muchas situaciones similares o peores. He pasado por cosas que no, como decían a mí hace rato, a veces no llega la respuesta. Hace 2 días estaba platicando con unos amigos y les estaba contando de una petición que he tenido desde hace ya casi 8 o 9 años. Y Jesús no me ha contestado, Dios no me ha contestado. Yo le podría haber pedido ahí, estoy seguro que a lo mejor lo hubiera cumplido, esa petición. ¿Por qué le pedí seguir en su presencia? Porque solamente ahí vas a encontrar todo lo que necesitas. Ojo, no es la respuesta, ¿se acuerdan? Dios va a responder conforme Él quiera, porque Él sabe lo que necesitas, porque Él te ama.
Pero si no aprendes a estar en su presencia, créeme, por más que te cumpla todo, no vas a disfrutar nada de eso. ¿Por qué le dice tu fe te ha sanado? Porque Bartimeo sabía que estando con Jesús, todo era posible. ¿Y cómo fue eso posible? ¿Y por qué digo y me atrevo a decir eso? Porque Bartimeo no le bastó nada más ser sanado, él lo siguió. Y ay, pues en agradecimiento, pues ya lo había sanado, ¿qué le iba a hacer si nos iba a quitar la vista? Pues no. Siguió al maestro. ¿Por qué? Porque él tenía fe, porque él sabía que estar cerca de Jesús estaba dentro de la presencia de Dios. Y él creyó en eso. Le dijo, maestro, todo se trata de seguir a Jesús. Todo. Todo se trata de seguir a Jesús. Si tú tienes fe, sabes que en su presencia vas a recibir lo que la Biblia menciona como es plenitud de gozo. No sé de dónde he salido y he tratado de ver por qué. El Evangelio de la prosperidad, la gente que anda diciendo nada más que la prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad. Y solamente se enfocan en eso, cuando en la mayoría de las veces se nos advierte, y aquí lo acabamos de ver, no sabes lo que estás pidiendo sufrimiento. Y así como que no, todo te va a ir bien, va a ser todo color de rosa, y eso en ninguna parte de la Biblia lo menciona así. Al contrario, se nos advierte varias veces. Pero cuando tú experimentas estar en la presencia de Dios, las cosas cambian totalmente. Y no es basarse en una sola vez. La primera vez que yo experimenté algo así, era muy joven. Y después yo quería que a cada rato pasara eso, pero eran emociones. Sentí bonito. Pero después fui aprendiendo lo que era realmente estar en la presencia de Dios. Ahora, dirás, qué pesimista eres. No, no lo soy. ¿Por qué? Porque sé que Dios me va a contestar algún día. Algunas me ha dicho no enfáticamente. Y me ha dicho por qué. Algunas veces, como la que les decía, no he recibido respuesta. En algunas sí me dijo, no sabes lo que pides. Y no entiendo por qué, pero al estar en su presencia entiendo que Él tiene todo el poder y que lo hace porque me ama. Por eso Jesús, el mayor temor, la prueba más difícil fue apartarse de la presencia de Dios. Un momento nada más cuando estuvo colgado en la cruz. 3 días, dicen algunos estudiosos, no sé cuánto tiempo, pero a Jesús no le importó el maltrato. Y a veces nada más nos fijamos en el maltrato. Pero imagínense el ser que ha experimentado estar en la presencia de Dios desde la fundación, antes de la fundación del mundo. Separarse por ese tiempo pequeño, entre comillas, en una eternidad, de la presencia de Dios, es lo que no quería. Sufrimiento sabía de que es momentáneo y tengo una eternidad en la que voy a estar con mi Padre. Pero ese momento, esta parte, si dejamos de querer controlar a Dios y dictarle una agenda es decirle, mira, primero esto Jesús, luego esto, luego el otro, y luego Dios también quiero que me ayudes con... Eso es dictarle una agenda a Dios. Dios deja de ser autoridad y queremos hacerlo nuestro servidor. Si nosotros logramos comprender esta situación, vamos a dejar de orar como muchas personas lo hacen. Y se sorprenderían, y si ustedes han leído las peticiones de oraciones que nos manda
el pastor cada día del programa de altares, se van a dar cuenta que la mayoría de la gente está tratando de controlar a Dios. Y no digo que esté mal que la manden, no digo que lo piden. El problema es cómo lo estás pidiendo. Tampoco te voy a decir si lo va a responder o no, porque como lo dijo Jesús, eso es cosa de Dios, no mía. Pero ¿no se les hace un poquito ridículo exigirle algo a Dios, pedirle algo a Dios? Yo le hice una petición y le digo, ojalá quisiera decirles que siempre le he orado de esa manera. No, lo entendí recientemente. Me voy a equivocar quizá y me va a ganar la emoción y voy a andar igual, a lo mejor no lo sé. Pero sí sé lo que Dios quería que enseñarles hoy a ustedes. Querer hacer al servidor a Dios de nosotros es no entender absolutamente nada. Rápido para terminar, ya me colgué un poquito, pero es importante esto. Antes de los 3 puntos, esto debería ser al revés totalmente. Deberíamos abandonar el control y depender totalmente, cederle el control a Dios. Si tú le cedes el control a Dios, te lo aseguro, las cosas van a cambiar. Y te digo, así como yo todavía tengo aunque ya estoy tratando de cederle totalmente el control a Dios, obviamente llegan momentos en el que digo, híjole, ¿y cómo le voy a hacer? Pero cuando tú empiezas a soltar el control a Dios, después viene el Espíritu Santo y te dice, acuérdate quién tiene el control. Y dices, ok, fecha de corte de la tarjeta, no tengo dinero. Y de repente un depósito de un cliente que se acordó que me debía dinero. O alguien llega y te dice, aquí está el dinero. O lo que ustedes quieran. Pero es cederle el control totalmente a Dios. 3 puntos rápidos para que dentro de tu oración empiecen las cosas a cambiar. Ya hemos visto lo que es la oración, pero estos 3 puntos, tenlos en cuenta cada que ores tú y le pides algo a Dios. El primero, pedir que tenga misericordia de nosotros. Ten compasión de mí, ¿no? Según la versión que quieras leer. Ahora, esto es con todo lo que ello implica misericordia. Todo lo que implica pedir misericordia. Cuando tú pides misericordia, estás cediendo el control. ¿Por qué? Porque no sabes si te lo van a dar o no. Y va antes de tu petición. Porque luego nos queremos adelantar. Siguiente punto. Pedir que nos sane. No, yo no estoy enfermo, no importa. Siempre necesitamos sanidad de algún tipo. Física, muchos necesitamos sanidad física de muchas cosas, pero también a veces del alma, de tanta gente que nos ha lastimado, a quienes hemos lastimado, no sé, pero debemos de pedir eso. Y el último, y el que a veces nos cuesta más trabajo es, déjame seguirte. Jesús, Dios quiere que lo sigamos. El rollo es de que estamos dispuestos a seguirle. ¿Lo estamos siguiendo o nada más estamos esperando a tener nuestro milagrito y ya nos vamos? Si tú comprendes esta situación, te vas a dar cuenta por qué a veces no recibimos lo que estamos pidiendo. Medítalo, analízalo, ve con Dios. Está en la presencia de Dios y vas a ver que vas a encontrarlo. Y en su presencia, quizá te pase lo que me pasó a mí. Llegue con su cheque en blanco y te pregunte, ¿qué quieres? O hay veces que ni siquiera tiene que hacer la pregunta. A mí me tuvo que probar de esa manera. Quizá a ustedes no es necesario.
O quizá ahí en ese momento se solucionan todas las cosas. No lo sé. Solo sé que en su presencia vas a encontrar lo que estás buscando. Vamos a orar rápido ya para terminar. Cierra tus ojos como quieras, pero vamos a pedirle a Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra, Dios. Gracias por confrontarnos y por enseñarnos o recordarnos cosas que a veces ni siquiera nos habíamos sentado a ver. Gracias porque dentro de tu misericordia, Señor, está también el recibir este tipo de palabras y algunas otras. Háblanos, Señor, conforme a lo que en la semana estemos estudiando, meditando, Señor. Pero sobre todo que en tu presencia podamos encontrar esa plenitud de gozo, Señor. No queremos hacerlo para que nos concedas algo, Señor, sino simplemente para estar contigo, Señor. Gracias porque sabemos que nos estás escuchando, Señor. Pedimos tu misericordia, Señor. Pedimos, Señor, de tu atención, Padre. Y, Señor, queremos que tú nos sanes, Señor, físicamente, anímicamente, Señor, que nos dé la sanidad que necesitamos cada uno de nosotros, Padre. Y ayúdanos a seguirte, Señor. Queremos ser partícipes de esa copa, Señor, con todo lo que ello implique, pero no queremos apartarnos de tu presencia, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.